Esta es una presentación especial de Promo Estéreo. No te despegues. Iniciamos. Muy buenas tardes, bienvenidos el día de hoy a un nuevo programa de Mentor Empresarial. El día de hoy vamos a hablar acerca de otro tema muy interesante que para muchos de ustedes me preguntan qué es lo que pasa con algunas empresas que tienen atrás a una familia, ¿ok? En este caso vamos a hablar acerca de las empresas familiares, cuáles son sus retos y cuáles son sus oportunidades. Muy bien. Ahora, el día de hoy vamos a explorar el fascinante mundo de las empresas familiares. Y yo pregunto, ¿cuáles son los retos únicos que enfrentan este tipo de empresas? ¿Qué oportunidades presentan para el resto de los mortales? Y lo más importante, ¿cómo pueden asegurar su continuidad a lo largo de generaciones? El hijo del hijo del hijo del principal creador de la empresa. ¿Cómo le hacen? ¿Qué hay atrás de eso? ¿Cuál es el secreto? Pues bueno, eso es lo que vamos a platicar el día de hoy, ¿ok? También vamos a hablar acerca de la importancia de las empresas familiares. Como saben, de entrada, una empresa puede llegar a ser muy importante, pero cuando hablamos de empresas que se han forjado a través de la solidez de una empresa, estamos hablando de otro nivel de estructuras y de organizaciones, y más aquellas que han logrado sobrevivir a lo largo del tiempo. Muy bien. En este caso, las empresas familiares representan una parte fundamental de la economía global, todo el mundo. Se estima que alrededor del 70 al 90% de todas las empresas en el mundo son de propiedad familiar. ¿Se imaginan? Del 70 al 90% de las empresas en todo el mundo son de una familia. Esto genera una gran cantidad de empleos y contribuye significativamente al Producto Interno Bruto de muchos países. Además, estas empresas suelen tener un impacto positivo en sus comunidades locales y regionales, y en dado caso en las comunidades globales en las que participan, con un enfoque en la sostenibilidad a largo plazo y tienen valores que reflejan precisamente toda su tradición familiar. Es como si de repente se volvieran tal cual una gran familia, ¿ok? Entonces, yo los invito a reflexionar acerca de la presencia y el papel de las empresas familiares en la comunidad en donde ustedes se encuentren, ¿sí? Ya que en muchas de estas empresas empiezan de una forma regional en el lugar donde se encuentran iniciando sus operaciones y se van expandiendo. No todas las empresas están en las capitales de los grandes países y no todas las empresas globales están divididas a lo largo de todo el mundo. Hay lugares en donde tienen su principal centro de operación. Muy bien. Y bueno, vamos a empezar también a hablar de las características de las empresas familiares. Interesante, ¿cuáles son esas características que puede llegar a tener una empresa familiar y que las hace tan especiales? Bueno, vamos a empezar a hablar con ¿qué es una empresa familiar? Una empresa familiar es donde la propiedad y el control de la empresa están en manos de una o varias familias, ¿de acuerdo? Estas empresas pueden variar de tamaño y van desde pequeñas, medianas empresas que son las pymes, hasta grandes corporativos multinacionales, ¿sí? Desde pequeñas, muy pequeñas, hasta grandes, muy grandes. Por ejemplo, se menciona en el mundo del empresarial a grandes empresas globales como Walmart o BMW, que comenzaron como empresas familiares. De hecho, en el mundo automovilístico, como lo saben, hay muchas marcas que son como tal el apellido del fundador. El caso de Chrysler, el caso de Ford, el caso de Ferrari, ¿sí? Son nombres de empresas que se dedican al sector industrial automovilístico y que han llevado su marca a lo largo de muchos años. ¿A través de qué?
pues precisamente de una estructura familiar. Entonces, vamos a iniciar también hablando acerca de cuál es la estructura de esta propiedad de las empresas, ¿sí? Cómo están divididos, cómo están organizados. Vamos a analizar estas características clave. Y vamos a empezar como una empresa familiar, su propiedad suele estar concentrada en las manos de miembros de una familia fundadora, los que iniciaron el negocio. Y de esta familia fundadora podemos estar hablando de la persona o personas que iniciaron la sociedad empresarial, y de ahí a lo mejor fueron integrando hermanos, tíos, padres, y incluso hasta una primera generación que pueden ser hijos y sobrinos. Esto significa que la toma de decisiones y la dirección estratégica de las empresas están influenciadas por los intereses y los valores familiares. Normalmente la empresa va a ser un reflejo de lo que esta familia core, esta familia núcleo de la empresa, ha definido como los valores que ellos mismos tienen dentro de su familia, y por lo tanto también los intereses. Vamos a poner un ejemplo. En empresas como Samsung, la familia Lee, que son los dueños de Samsung, han mantenido un control significativo sobre la compañía, influyendo en la dirección del conglomerado. Sabemos que Samsung es una gran compañía de gran calidad y de alta tecnología, y esto lo han ido llevando de la mano con el crecimiento de su familia. Como ejemplo tenemos precisamente a Samsung. Y pues bueno, tendríamos que pensar en que la estructura de la propiedad de una empresa familiar también puede facilitar una visión a largo plazo. Cuando el dueño fundador tiene una idea y su idea es válida a través de los años, durante muchos años, estamos hablando de 5, 10 o 20 o más años, pues precisamente esto puede facilitar lo que es la visión de la empresa, porque esa visión se va a permanecer durante mucho tiempo a lo largo de la vida y de la operación de la empresa, ya que los propietarios van a estar comprometidos con el éxito continuo del negocio, más allá de las ganancias a corto plazo. También vamos a analizar una segunda característica, ¿sí? La primera, que es la que acabamos de hablar, es la estructura de la propiedad. La segunda característica clave es la toma de decisiones influenciada por los valores familiares. Una cosa es la estructura y otra cosa es la decisión que se hace sobre esa estructura. A diferencia de las empresas públicas, por ejemplo, donde los accionistas buscan maximizar el retorno sobre la inversión, o sea, los inversionistas quieren tener ganancias, bueno, las empresas familiares suelen priorizar los valores familiares como, por ejemplo, la lealtad, la estabilidad, la sostenibilidad. Y estos son valores propios de cada familia y que quieren que se conserve en su núcleo empresarial, ¿sí? ¿Por qué? Porque ellos lo conviven tanto dentro de la familia como en su empresa. Y con base en ello van a tomar decisiones que tengan que ver con la lealtad, la estabilidad y la sostenibilidad. Por ejemplo, vamos a hablar de la empresa Mars, M-A-R-S, que es muy conocida por sus chocolates. Esta empresa ha mantenido un enfoque en la sostenibilidad y la producción ética, debido a los valores profundamente arraigados de la familia fundadora, ¿sí? Como recordamos, Mars tiene grandes productos como son los famosísimos M&M's, ¿sí? Y los chocolates Mars, ¿sí? Y que son productos que ya han pasado de generación a generación. Y esta operación que ha pasado a lo largo de los años siempre se ha mantenido enfocada en la sostenibilidad y en la producción ética, ¿sí? Que cuando estén operando la empresa y haciendo sus productos haya ética. Y eso se puede reflejar en un control de inventario, un control de producción, la mínima merma posible, el mejor, vamos a decir así, cuidado
de los instrumentos y las maquinarias con las que se trabaja. Todo este tipo de cosas están dirigidas precisamente por este punto de sostenibilidad y producción. Ahora, estos valores pueden ser una ventaja competitiva, ya que pueden fortalecer la cultura corporativa y generar una mayor lealtad, tanto en empleados como clientes. Imagínense poder tener una empresa donde alguien que en un primer momento fue un desconocido que se integró a su empresa, adquiere los valores que ustedes mismos tienen en su familia, como los que acabamos de hablar, sostenibilidad, ética, honestidad, lealtad, estabilidad. Y poco a poco esa persona empieza a trabajar con los mismos valores y ustedes ya no tienen que decirle cómo va a ser la operación de la empresa, porque ellos mismos, como normalmente se dice, ya se pusieron la camiseta de esos valores familiares. Este es un punto muy importante para que las empresas sigan creciendo y sigan siendo sostenibles a lo largo del tiempo. Otro punto clave de estas empresas es el equilibrio entre la familia y el negocio. Y aquí es donde hay mucha discusión entre las empresas que ya han intentado integrar a familiares en su empresa y en determinado momento empresas que se volvieron públicas y que todavía hay ciertos personajes que son familia dentro de la empresa y no hayan cómo sacarlos de la operación, ¿de acuerdo? Tenemos que encontrar un equilibrio. Y en este caso, en las empresas familiares, a menudo se presenta el desafío de equilibrar las relaciones familiares con las decisiones empresariales. No es fácil. Esto puede incluir cómo tratar a los miembros de la familia que trabajan en la empresa frente a aquellos que no lo hacen, o cómo gestionar las expectativas familiares en torno al negocio. No es lo mismo pedirle a un familiar que tienen a lo mejor una forma de convivir medio pesada afuera en su familia y que de repente se integre esa persona a trabajar y ustedes intenten llevarse de la misma forma pesada o ese familiar se intente llevar de forma pesada con usted enfrente del resto de los empleados. ¿Qué pensarían el resto de los empleados acerca del respeto, acerca de la humildad, acerca del crecimiento dentro de la empresa? Todos este tipo de pensamientos que pueden de repente permearse en la estructura empresarial deben de ser cuidados y es por eso que necesitamos tener un gran equilibrio entre las personas que son familia y que son parte del negocio. Y tanto las entradas como las salidas de estas personas en el negocio familiar, ¿sí? Como ejemplo podemos decir, recuerdo a la empresa de moda italiana Salvatore Ferragamo, una gran marca de moda italiana. En este caso, la familia ha tenido que equilibrar la sucesión, un momento muy crítico en la vida de las empresas, la sucesión. Bueno, la han tenido que equilibrar junto con la gestión de la empresa, con el objetivo de mantener la armonía familiar, porque en la sucesión muchas veces se puede pensar que la siguiente generación tiene el control total de la empresa y como el fundador ya no está porque ya está en una mejor vida, se nos adelantó, ellos creen que pueden deshacer porque piensan de forma diferente a lo que el fundador había establecido. Y no necesariamente es así, porque las reglas y los valores de la empresa continúan más allá del fundador y es una de las fuerzas que tiene precisamente una empresa familiar. Sin embargo, equilibrar esos momentos y esos deseos de la gente de la siguiente generación para la sucesión y todo lo que tiene que ver con la operación empresarial es un objetivo muy importante de equilibrar para lograr una armonía dentro de la familia. Ya olvídense de lo que es la empresa, dentro de la familia. Vivir peleado con la familia por causas de la empresa es algo muy grave y que podría desembocar en la falla estructural de la propia empresa.
Por ello, es necesario pensar en el equilibrio que tenemos de estos factores, ¿sí? Porque es fundamental para el éxito de largo plazo. Un mal manejo de las relaciones familiares dentro del negocio puede llegar a conflictos que impacten negativamente en la empresa, ¿sí? Imagínense que todo su esfuerzo que han hecho durante varios años, en el último momento empiece a fallar porque las nuevas personas que toman el control de la empresa, pues simplemente piensan diferente y quieren rehacer toda la empresa. Pues definitivamente tienen un alto riesgo de que falle. No estoy diciendo que va a fallar, pero hay un alto nivel de riesgo. Incluso no es necesario que el fundador muera. El fundador puede retirarse y decir, ya estoy cansado y quiero disfrutar realmente de toda la vida y por eso le dejo la empresa a mis sucesores, a mis hijos, a mi hijo, a mi hija, ¿sí? Si no tienen hijos, a lo mejor a los sobrinos o al hermano, una sucesión. No es necesario que fallezca, pero los valores deben de continuar y deben de equilibrarse para que la empresa continúe. ¿Bien? Ahora, las empresas familiares poseen características únicas que les permiten operar de una manera distinta a otras empresas. Aunque esas características pueden ser una fortaleza, también representan grandes desafíos que deben de gestionarse cuidadosamente para asegurar la continuidad del negocio. Equilibrio entre lo que es la familia y el negocio. Los valores continuos, los valores proyectados hacia el futuro, 5, 10, 15, 20 años. Todo esto es lo que hay que pensar si nosotros tenemos una empresa y que estamos pensando integrar a gente de la familia o que ya tenemos gente en la familia y que todavía necesitamos encontrar ese equilibrio de los colaboradores en la empresa. Muy bien. Ahora, con esta parte más o menos platicada, podemos empezar a hablar acerca de cuáles son aquellos retos que se va a enfrentar la familia, ¿sí? ¿Cuáles son aquellos retos que la empresa familiar se va a encontrar? Y para esto podemos empezar a pensar en cuáles son los principales retos que podría enfrentar una empresa familiar. Si ya resolvieron gran parte del equilibrio entre todos sus valores y entre todas sus necesidades entre negocio y familia, ¿qué otra cosa o qué factores se pueden presentar como un reto para la familia? El primero, del cual ya hablamos, es la sucesión. La transición de una generación a otra puede llegar a ser complicada o muy complicada. De hecho, muchas veces es el tema central de muchas novelas televisivas, ¿sí? En donde hablan acerca de la empresa y quién la hereda y que entonces un hermano o un sobrino o un hijo se pelea con el otro y le dice, no, pues voy a acabar contigo y yo voy a ser el dueño de la empresa. O sea, evidentemente está algo exagerado en algunos casos y en algunos otros, créanme, la novela se queda muy corto porque los temas de sucesión pueden llegar a ser muy complejos porque involucra posesión y poder. Olvídense de la parte económica, ¿sí? Ya cuando estamos hablando de temas de posición, de posesión y de poder, estamos hablando de temas que son hasta cierto punto abstractos y que es difícil quitarlos de la mente de una persona porque están arraigados en su estructura mental y en su sistema de creencias, ¿bien? Y eso es lo que hay que cuidar en este reto, la sucesión. Ahora, también vamos a tener conflictos familiares. ¿Por qué? Porque las emociones y las relaciones personales pueden afectar las decisiones empresariales. Hay que recordar que en una empresa siempre hay que separar lo que es profesional y lo que es personal. Y muchas personas no lo saben cuando hacen empresa y mezclan lo que son las emociones como parte de su persona y mezclan sus habilidades como su parte profesional. Y esto afecta lo que son las decisiones que deben de tomar, ¿sí? Contratar a personal, liquidar personal, hacer compras
de producto, de materia prima, por ejemplo, con un amigo, o comprarlo con el mejor proveedor que tenga el mejor precio. Y así nos podemos ir con muchos conflictos en donde estas emociones nos pueden llegar a afectar mucho si tienen un factor familiar incorporado en la toma de decisión. Es crucial separar los asuntos familiares de los asuntos personales. ¿Para qué? Para evitar que los conflictos personales dañen el negocio. Cuando tenemos un conflicto, identifíquenlo. Ahí van a tener una fuente de daño y un incremento en el riesgo de la vida de la empresa, ¿sí? Es como si subieran al borde del puente y están a punto de caerse. Y a lo mejor dicen, yo no me quiero aventar. No, pero el riesgo existe, ¿ok? Hay que identificar estos conflictos familiares. Otro punto es la profesionalización. Normalmente, a medida que la empresa crece, puede ser difícil equilibrar la lealtad familiar con la necesidad de contar con profesionales externos. ¿Por qué? Porque una empresa necesita de muchos especialistas en muchas áreas y normalmente no todos los integrantes de la familia tienen todo el conocimiento o no se pueden partir en distintos roles con distintas cachuchas para cubrir esas necesidades. Por lo tanto, la falta de profesionalización puede limitar el crecimiento y la competitividad de la empresa. Aquí nos lleva a tener un punto de lo que le podemos llamar madurez. La madurez del emprendedor, del empresario fundador y de sus familiares para poder aceptar que llega un punto en el que necesitan integrar a personal fuera de la familia para cubrir las necesidades profesionales con externos, ¿de acuerdo? Y esto nos hace darnos cuenta que el negocio necesita seguir creciendo porque es como un ente vivo y como tal debe de llegar a su madurez integrando a profesionales expertos, cubriendo las áreas en las cuales nosotros aceptemos que no somos especialistas para cubrir esa necesidad de la empresa. Y necesitaremos contratar a este especialista. Aquí es donde a lo mejor el apoyo de un buen consultor en cuestión de relaciones humanas, ¿sí? O de integración de capital humano, nos puede ayudar mientras nosotros definimos los perfiles que debe de tener esta persona y que vayan ligados con los valores que nosotros como familia hemos establecido. Porque habrá personas que se quieren integrar a la empresa, pueden ser muy buenos en su parte profesional, pero no comparten ninguno de los valores familiares, ¿sí? Entonces, desde ahora pueden empezar a pensar cuáles son esos valores que van a permitir al resto de las personas integrarse a su estructura familiar. ¿Bien? Por ejemplo, hay casos, voy a tomar uno de ellos, de conflicto familiar de una empresa, vamos a decirlo así, mediana, que afectó negativamente al negocio cuando los miembros de la familia no pudieron ponerse de acuerdo sobre la dirección de la empresa después del retiro del fundador, ¿sí? Imagínense a sus familiares de la siguiente generación de ustedes y que ustedes los vean cómo se pelean, cómo discuten, cómo no llegan a acuerdos, porque todo mundo quiere ser el director de la empresa, ¿sí? Esto se puede de alguna forma arreglar poniendo ciertos protocolos de la empresa familiar, en donde se establecen las reglas internas que la empresa va a seguir en caso de que varias situaciones que generen conflicto ocurran dentro del entorno empresarial. Y para esto, a ese protocolo de soluciones le vamos a ligar un análisis de riesgo. ¿Qué posibilidad hay de que alguna de estas situaciones de conflicto ocurran en mi empresa? Y si ocurren, ¿qué tanto me va a afectar? ¿Me puede afectar mucho o más o menos o casi nada? Pero también, ¿qué posibilidad de que ocurra existe? Si yo tengo a uno de mis hijos que es muy empujón y muy líder y él va por todo en el campo
y él quiere ser el director de la empresa, pero tengo a otro de los hijos que es tímido, a lo mejor no habla con mucha gente, pero también es líder y tiene una gran capacidad de organización y trabajo en equipo. Y los dos empiezan a discutir sobre quién debería tener la dirección de la empresa. Nosotros, como fundadores, antes de retirarnos, podemos empezar a tener pláticas y establecer estos protocolos y que esto se comunique a la familia. La familia debe estar enterada de cuál va a ser la situación y cuál va a ser la solución en dado caso de que un conflicto familiar ocurra. Bien, con esto evitamos de que haya sorpresas de que es que yo no sabía, es que yo pensé que yo podía. Bueno, si se conoce el protocolo, sabrán las posibilidades que hay y a lo mejor tener discusiones, no peleas, discusiones con argumentos válidos que se puedan defender para resolver ese conflicto. Por lo tanto, normalmente tenemos que reflexionar. La forma en la que se manejan estos retos puede determinar el éxito o el fracaso de una empresa a largo plazo. Es crucial planificar y abordar estos desafíos de manera proactiva. No tenemos que esperar a que ocurra un conflicto por uno de estos desafíos para tratar de encontrar la solución a ese conflicto, ¿sí? Podemos tener incluso una persona, un consultor o un mentor externo que sea de toda nuestra confianza, que ayude a estar en comunicación con todos los miembros de la empresa y que de alguna forma esté cabildeando las emociones, ¿sí? Y las insinuaciones de todas las personas de nuestra empresa que sean familiares para que no haya estos conflictos. Un buen consejo es precisamente encontrar un buen mentor externo donde su criterio y su aportación, ¿sí?, sean libres de cualquier criterio que pueda amenazar o poner en riesgo a nuestra empresa. Muy bien. Ahora, después de haber hablado de lo que son estos desafíos, también vamos a hablar acerca de lo que son las oportunidades únicas de las empresas familiares, ¿sí? Por ejemplo, podemos empezar a pensar ¿y cuáles podrían ser las oportunidades que una empresa familiar tiene? ¿Qué no son iguales para el resto de las empresas? ¿O qué es lo que tienen estas empresas que las hacen líderes en donde están? Precisamente uno de los primeros puntos es ese liderazgo. El liderazgo a largo plazo es una de estas oportunidades que pueden ser explotadas. ¿Por qué? Porque una visión a largo plazo permite una estrategia más sostenida en el tiempo. Sabemos que durante mucho tiempo vamos a estar en una ruta, en un camino, y que vamos a estar madurando la empresa caminando por esa vereda, ¿ok? Las empresas familiares no están tan presionadas por las ganancias trimestrales, como lo podrían ser las empresas públicas, en donde los inversionistas buscan directamente los beneficios de su inversión. Y las empresas familiares, pueden enfocarse en el crecimiento sostenible, conversando con la familia o con las personas de la familia que se encuentren trabajando en la empresa directamente en su operación, pues se pueden tener reuniones, como es el caso de la reunión de consejo o las reuniones para ver los estados de resultados, en donde vamos a ver las ganancias que se va a tener en la empresa, sí, pero que a lo mejor no son tan importantes vamos a decir, en la escala de prioridades para nosotros como familia. Porque a nosotros como familia a lo mejor nos interesa qué tanto hemos crecido. A lo mejor no gané mucho, pero crecí lo que yo había planteado o crecí un poco más de lo que yo había planteado. Y en determinado momento, si no crecí el 10% que yo esperaba y tuve más ganancias de lo esperado, eso como directores de la empresa nos puede decir, nos quedamos con dinero en la bolsa pudiendo haberlo invertido en el crecimiento de nuestra empresa. Hubo una decisión que tomamos no tan acertadamente. Y entonces, con toda esta información, se pueden hacer ajustes a las tomas de decisiones. Y créanme, cuando todo el grupo familiar coincide en qué es lo que van a hacer para seguir avanzando en la empresa,
se empieza a generar una oportunidad de poder única que las empresas que no son familiares no tienen. ¿Por qué? Porque el propio empuje de la familia, de la emoción que se da cuando una persona de la familia contribuye junto con el resto y ven el resultado del trabajo en equipo para que esta empresa siga creciendo, ese sentimiento es increíble. Si en algún momento tienen familiares en su empresa y más que ese sentimiento tienen problemas, alcanzan a visualizar desafíos o simplemente no entran en comunicación, en coordinación entre todos ustedes como familia, empiecen a ver cómo van a solucionar ese problema. Y como les decía, una buena oportunidad es buscar a un mentor. Como mentor, en mi caso, yo he podido ayudar a algunas empresas desde mi punto de vista externo a la organización, en donde ciertos estándares de industria pueden ser aplicados en empresas simple y sencillamente para contratar al personal adecuado para los distintos retos que tienen las áreas de la empresa. Si, por ejemplo, yo como mentor externo veo que están contratando a un arquitecto porque el hijo se volvió arquitecto, pero tienen un área descuidada que es contabilidad y le dicen, pues te toca tomar la contabilidad porque no hay nadie más, ¿sí? Eso es un error. ¿Por qué? Porque no es el área de oportunidad la que se está buscando. Se está buscando el área de expertise en donde esta persona arquitecto pueda llegar a ser útil en la empresa. Si no hay ninguna de estas áreas en donde él pueda ser útil, muy probablemente le podemos decir, descansa. Tú, por el momento, no entras en la estructura empresarial y vamos a tener que contratar a un contador certificado con experiencia y con, de alguna forma, cierta habilidad de haber trabajado en una empresa familiar y comparta estos valores, ¿sí? Ok, bueno, pues ese es el acuerdo. Y entonces, con eso vamos a tener una estructura de liderazgo que otras empresas no tienen. ¿Por qué? Porque esta visión la vamos a tener a largo plazo. Muy bien. Ahora, los valores familiares generan una ventaja competitiva. Es una ventaja que vamos a tener sobre aquellas empresas que están compitiendo en el mismo mercado, ¿sí? En el mercado del sector en el que estamos, tratando de tomar la misma, vamos a decir, rebanada del pastel que nos tocaría a nosotros, ¿sí? Y que en determinado momento no se pueden diferenciar los servicios de una empresa pública y de nuestra empresa familiar, ¿sí? Entonces, aquí es donde debemos destacar esos valores familiares, porque efectivamente nos van a dar una ventaja competitiva. Y muchos podrían decir, ¿cómo? O sea, ¿cómo el hecho de que yo tenga a mis hijos trabajando con mi empresa, o a mis tíos, o a mis hermanos, o incluso a mis papás, cómo eso hace que yo tenga una mejor ventaja a la hora de venderle a los clientes? Pues es muy sencillo. Los valores y la cultura familiar pueden llegar a ser un motor de motivación y lealtad, tanto para los empleados como para los clientes, ¿sí? Un empleado que ve que ustedes como familia trabajan de forma ágil, de forma ordenada, que se comunican muy bien, que colaboran en el esfuerzo, ¿sí? Y que eso cada vez genera más motivación, como les decía, y que se vuelve algo que todos los días es lo que los levanta para trabajar, pues esos empleados van a querer seguir perteneciendo a ese tipo de organización, porque la necesidad de pertenencia de los seres humanos es inherente, o sea, siempre va a estar presente. Y siempre vamos a querer estar perteneciendo a una estructura, a una organización mejor de la que nos encontramos actualmente. Y los clientes, cuando vean que las personas que trabajan en la empresa están motivadas por el simple hecho de trabajar en la empresa, pues los van a decir nuestros mismos clientes, me gusta
el ambiente que genera esa empresa que es familiar y quiero seguirle comprando a ellos, ¿sí? Eso se nota, eso se ve cuando un cliente va a querer comprar nuestros productos o nuestros servicios. La autenticidad y la confianza generada por estos valores normalmente pueden diferenciar a la empresa entre los competidores. Imagínense empleados que llegan todas las mañanas y que están con una carota de ya llegué, ay, pues me voy a ir a desayunar, y hablan los clientes, ay, que me esperen tantito. A diferencia de un empleado que llega y dice, ya llegué a trabajar y me gusta trabajar con este grupo de personas y me gusta lo que estamos logrando como empresa y me gusta pertenecer a este esfuerzo. Y, oye, te hablan los clientes, claro que los atiendo porque ellos son los que están moviendo nuestra empresa y la actitud es muy diferente. Hay que recordar que muchas veces el sueldo moral que nosotros le damos a nuestros colaboradores puede llegar a ser más importante que el sueldo económico, ¿ok? Ahora, otra ventaja es la flexibilidad. ¿Por qué? En una estructura familiar se puede permitir una mayor agilidad y adaptabilidad en el mercado. Al no depender de grandes juntas de accionistas, normalmente las empresas familiares pueden tomar decisiones rápidas, ¿sí? Inmediatas, y pueden ajustarse a las demandas del mercado más eficientemente. Hay muchas barreras en la comunicación que se derriban cuando estamos trabajando en una estructura familiar. ¿Por qué? Porque la comunicación entre una persona y otra de la misma empresa va a ser mucho más abierta, más libre, más sincera, ¿sí? Y esto nos va a permitir tomar decisiones más rápido, más ágilmente, y si en determinado momento surge algo en el mercado que es necesario que se enteren varios de los colaboradores de la empresa, tanto familiares como no familiares, esta comunicación va a permear muy fácil y muy bien en toda la estructura. Claro, como todo, hay empresas familiares que tienen muy cerrado su núcleo de comunicación. ¿Cómo? Pues efectivamente nada más se comunican entre familiares. Y cuando hay que tomar decisiones que involucran a personas que no son familiares, se vuelven a levantar estas barreras porque no, fulanito de tal área que es externo, que él no se entere de lo que vamos a hacer en familia. Y le dicen a los demás familiares, ustedes no le digan a nadie lo que acabamos de decidir aquí. Y lo que se dice aquí puertas adentro no sale de esta sala. Y si no nos podemos nosotros poner de acuerdo, nos podemos pelear aquí adentro, pero allá afuera siempre debemos de tener una imagen de unidad. También eso se nota cuando las familias lo hacen. Y también es un riesgo. ¿Por qué? Porque los colaboradores que no son familia son los que también están moviendo la empresa y ellos quieren saber a dónde están perteneciendo, con qué personas están trabajando y qué es lo que pueden hacer por el lugar y por la organización en la que ellos están integrados, ¿ok? Entonces, para esto, las personas que están cerrando la comunicación en su núcleo familiar, reflexiónenlo. ¿Por qué? Porque necesitan crear una empresa poderosa, una empresa potente, y esa potencia la da la confiabilidad que se tiene entre los miembros de la familia y los miembros que no son de la familia, pero que están en nuestra organización, ¿sí? Se menciona normalmente a empresas en estos casos, ¿sí?, que aprovechan sus valores familiares para construir una fuente de identidad de marca que conecta emocionalmente con los clientes. Empresas como Johnson & Johnson han mantenido sus valores familiares como un pilar fundamental de su éxito, priorizando el bienestar de sus consumidores. Ya ni hablar, por ejemplo, de marcas como Coca-Cola, el monstruo Coca-Cola, ¿sí?, que en determinado momento podría llegar a ser una empresa no tan familiar internamente, pero los valores que se han establecido como marca Coca-Cola son netamente familiares, ¿ok? Y pertenecer a una empresa que tiene esos valores, pues normalmente esperamos que se tenga
una muy buena interacción con la empresa. Claro, hay sus casos en donde personas que empiezan a trabajar en Coca-Cola, pues les toca no encontrarse con esos beneficios. Pero tenemos que recordar que hay una gran gama de oportunidades en empresas familiares de alto nivel. Las empresas familiares pueden aprovechar todas estas fortalezas para diferenciarse en el mercado y generar un impacto positivo en sus comunidades. Normalmente estos valores y su enfoque a lo largo plazo pueden crear una lealtad duradera entre sus clientes y sus empleados. Tómenlo en cuenta, ¿sí? Ahora, una vez que ya sabemos cómo es nuestra estructura, cuáles son nuestros retos, desafíos y oportunidades, tenemos que pensar en cuál es la estrategia para que nuestra empresa familiar continúe, ¿sí? Y para esto, normalmente en la empresa tenemos que platicar y discutir sobre la importancia de la planificación en la sucesión, ¿sí? Siempre hacer un plan es muy importante. Crear un plan de sucesión claro para evitar conflictos y asegurar una transición fluida entre generaciones involucra a las siguientes generaciones, obviamente, desde una edad temprana, lo cual puede ayudar a preparar a los futuros líderes de la empresa, ¿sí? Mientras más pronto podamos integrar a los prospectos que sean los líderes de la empresa, va a ser mejor porque para ellos va a ser muy natural saber qué es la empresa, entenderla y en determinado momento tomar el control, las riendas de la dirección. También es importante mantener la comunicación abierta y sincera entre los miembros de la familia. Es importante que todos los involucrados tengan un entendimiento común de la visión y los objetivos del negocio. Y aquí yo les puedo dar ejemplos en donde el fundador, el director, tiene muy clara su idea en la mente de qué es lo que va a pasar, pero no ha logrado aterrizar todas esas ideas en papel. No las ha podido dejar en un documento, en una presentación, en algo en donde lo pueda comunicar al resto de su familia, independientemente si van a ser parte de la organización o no. El ejercicio de aterrizar todas las ideas del dueño, del fundador, en un documento es muy importante para establecer esa comunicación abierta y sincera. ¿Por qué? Porque va a haber gente que a lo mejor lea nuestra idea y diga, wow, yo no sabía que estabas pensando eso. O va a haber personas que digan, wow, yo ni de loco me meto en esa empresa porque tú estás teniendo ideas demasiado innovadoras y demasiado disruptivas y yo soy muy conservador, ¿ok? Por eso, equilibrar la tradición familiar con la innovación y la profesionalización es muy importante, aunque también es importante mantener la identidad familiar. Esto es crucial para adaptarse a los cambios en el mercado y atraer tanto al talento externo como a varios miembros de nuestra familia que les interese trabajar con nosotros, ¿sí? Y esto pues nos va a ayudar y nos va a contribuir para el crecimiento de la empresa. Por ejemplo, hay empresas en donde se ha pasado por el éxito en varias generaciones. El fundador, los hijos del fundador, los nietos del fundador. Y se han destacado las estrategias que han utilizado para garantizar la continuidad del negocio. Durante varios años, eso es una estrategia que vamos a continuar y las nuevas generaciones la van a aprender, la van a asimilar y la van a ejercitar como la operación de la empresa. Bueno, pues hay empresas como la cervecera Heineken que han logrado la planificación de su sucesión de manera efectiva, permitiendo a la empresa continuar en su crecimiento mientras permanece bajo el control de la familia fundadora, ¿sí? Ya a lo mejor no de la persona fundadora, pero sí de la familia, ¿ok? Y esto, claro, porque una buena planificación en ese crecimiento. Lo cual nos lleva a pensar que la planificación y la comunicación abierta dentro de la familia son claves para asegurar el futuro de la empresa, ¿sí? Imagínense que su empresa y el futuro de su empresa
Ya no estamos hablando de el año que entra o el siguiente año o dentro de 5 años. Tenemos que empezar a pensar y a planear que nuestra empresa va a vivir 30 años, 40 años, 50 años, 100 años. Y tenemos que establecer un rumbo bien claro, ¿sí?, acerca de por dónde va a caminar nuestra empresa durante todo ese periodo de tiempo. Esto nos va a nosotros a volver muy visionarios, porque vamos a empezar a pensar, ¿y qué va a pasar en el futuro? Sí. ¿Y qué tendría que hacer mi empresa en el futuro? Sí o sí no. Y entonces, esto nos ayuda nos permite planear o hacer un plan correcto de sucesión y hacer una comunicación clara de ese plan en la empresa para que no corra el riesgo de fragmentarse o de perder su propia identidad. ¿De acuerdo? Ahora, también podemos pensar que hay que analizar los casos de éxito y todas las lecciones aprendidas que hemos llegado a tener, ¿sí? Vamos a explorar, por ejemplo, casos emblemáticos de empresas familiares que han logrado sobresalir a un nivel global y local, manteniendo su identidad familiar mientras se expanden y evolucionan. Podemos hablar del caso, por ejemplo, de Walmart, que pasó de una empresa, vamos a decir, que era una tienda local, a un gigante global. Esta empresa fue fundada por Sam Walton en 1962. Estamos en 2024 y nació esta empresa en Arkansas, Estados Unidos, y ha logrado tener un inmenso crecimiento porque la familia Walton ha mantenido una participación significativa en la empresa, ¿sí? ¿Cuál ha sido la estrategia de este éxito? Pues la visión a largo plazo de Sam Walton basada en la eficiencia operativa y la obsesión por ofrecer precios bajos, la cual fue transmitida pues a las siguientes generaciones. Esta visión permitió que la empresa se expandiera globalmente, ¿sí?, y mantuviera sus principios originales. Otro caso, por ejemplo, que lo acabo también de leer, es el caso de Inditex, el caso de la tienda de ropa Zara, que innovó dentro de la estructura familiar. Su fundador, Amancio Ortega, en 1975 en España, fundó Inditex, que es la propietaria de la tienda Zara, y que revolucionó la industria de la moda rápida. Ortega ha mantenido una fuerte influencia en la empresa, aunque ha comenzado un proceso de sucesión dentro de la familia. Y tenemos que, como caso de éxito, ha logrado combinar los valores familiares de innovación y agilidad con todo lo que es el proceso de llevar a cabo la operación de la empresa. Muy bien. Otro ejemplo rápido es el caso de Grupo Lego. Grupo Lego, que ha tenido una gran historia impresionante, ¿sí? En este caso, Grupo Lego reinventó el legado familiar, ¿sí? Fue fundada en Dinamarca en 1932 por Ole Kirk Christiansen, ¿sí? Es una empresa familiar que ha sabido reinventarse en tiempos de crisis muy grave en donde casi han estado a punto de quebrar y han regresado a sus principios y valores originales de la familia para volver a salir, reinventarse, ¿sí? Y demostrar una visión a largo plazo y una disposición para reinventar la empresa cuando ha sido necesario, ¿sí? Su última crisis fue a principios de los años 2000, donde tuvieron que reiniciar toda la empresa para continuar viviendo, ¿sí? Otra empresa, Grupo Bimbo, que la conocemos, tiene un alto compromiso de valores familiares y una expansión global. Grupo Bimbo fue fundada en 1945 en México por Lorenzo Sedlice y ha crecido hasta convertirse en la panificadora más grande del mundo, ¿sí? En este caso, la familia ha jugado un papel clave en la expansión de la empresa, manteniendo un firme compromiso con los valores y con la responsabilidad. Ha logrado combinar la gestión familiar con un enfoque en la profesionalización, lo que ha permitido a Bimbo expandirse globalmente mientras mantiene sus valores, ¿ok? Y bueno, vamos a reflexionar acerca de qué es lo que nos deja toda esta plática.
Bueno, nos deja de entrada lecciones comunes como visión a largo plazo. Las familias propietarias de empresas que han priorizado la sostenibilidad y el crecimiento a largo plazo sobre las ganancias a corto plazo han sido empresas exitosas. Hablamos también de innovación y adaptación. Aunque las empresas con raíces familiares fuertes han demostrado una gran capacidad excepcional para adaptarse, es importante tener una gran respuesta de esta innovación y adaptación en los cambios del mercado. Profesionalización sin perder la esencia. Estas empresas han encontrado un equilibrio entre la influencia familiar y la necesidad de atraer talento externo para manejar el crecimiento y la complejidad a gran escala. Y bueno, a través de estos casos de éxito podemos ver cómo las empresas familiares que han logrado combinar la visión a largo plazo con la innovación y la profesionalización pueden convertirse en líderes en sus industrias. La clave está en mantener la esencia familiar mientras se enfrentan con los desafíos de crecimiento y la evolución. ¿Ok? Muy bien, pues para cerrar nuestro programa del día de hoy, los invito a reflexionar acerca de las empresas familiares. Las empresas familiares tienen el potencial de dejar un legado duradero, tanto en términos de éxito financiero como en impacto positivo en la sociedad. Pero para lograrlo, es esencial que se planifique a largo plazo, se gestione el equilibrio entre familia y negocio y se adopte una cultura de innovación y profesionalización. Esta es la receta. No duden en aplicarla en sus empresas que son familiares o sus empresas que no son familiares, pero que quieren tener un legado a largo plazo. ¿De acuerdo? Espero que les haya gustado mucho el tema del día de hoy. No me queda más que despedirme. Les invito a que me dejen sus comentarios en mi correo electrónico rdiazconz@ataico.com.mx. Los invito a que sigan nuestras redes sociales en Facebook como Ataico, en LinkedIn también como Ataico México, ¿sí? Y los espero el próximo miércoles a las 4 de la tarde en este programa Mentor Empresarial. Muchas gracias por habernos escuchado y recuerden, hoy como todos los días es un muy buen día. Hasta luego. Es momento de despedirnos, pero no te preocupes, nos escuchamos durante la transmisión de la próxima semana.